¿Alguna vez has sentido que te has vuelto invisible? Incluso cuando estás rodeada de gente. Como si caminaras entre otros, cumplieras con todo, hicieras lo correcto, pero nadie realmente te viera. No te miran igual, no te hablan igual, no te perciben como antes. Y lo más duro no es que el mundo cambie, es cuando empiezas a sentir que tú también te has dejado de ver. Y aquí es donde empieza todo, porque esto no va solo de apariencia, va de algo mucho más profundo, algo que muchas personas ignoran hasta que lo sienten, la pérdida silenciosa de presencia. Y hoy te voy a contar una historia que probablemente no esperas, pero que puede cambiar completamente cómo te ves a ti misma a partir de ahora. Rosa tenía 58 años. Trabajaba como auxiliar de limpieza en un edificio donde todos pasaban, pero casi nadie se detenía. Cada mañana se ponía su uniforme azul, recogía su cabello sin pensarlo demasiado y salía de casa con una rutina tan repetida que ya no la cuestionaba. Y aquí viene lo importante. No era solo el trabajo lo que la había vuelto invisible, era la forma en la que había dejado de mirarse a sí misma. Porque sin darse cuenta, Rosa había dejado de arreglarse no porque no pudiera, sino porque sentía que ya no tenía sentido. Y esto es algo que pasa más de lo que crees. Llega un momento en el que muchas personas dejan de cuidar su imagen, no por falta de tiempo, sino porque en el fondo sienten que ya no importa. ¿Para qué?, se dicen. Total, nadie lo nota. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca, porque no se trata de que el mundo lo note, se trata de lo que tú dejas de sentir. Y todo cambió un día que parecía completamente normal, porque las grandes transformaciones no siempre llegan con ruido. A veces llegan en forma de algo pequeño, casi insignificante. Ese día, Rosa encontró un sobre. No era grande, no era llamativo, pero tenía algo diferente. Letras doradas. Un detalle simple, pero suficiente para romper la rutina. Y dentro había un mensaje. Corto, directo, inesperado. Dedica 10 minutos a ti hoy. Y observa qué pasa. Puede parecer algo mínimo, incluso absurdo. Pero aquí viene lo interesante. Cuando llevas años sin priorizarte, 10 minutos pueden sentirse como algo enorme. Y aún así, Rosa decidió hacerlo. No porque creyera que cambiaría algo, sino porque, en el fondo, ya no tenía nada que perder. Y ese momento frente al espejo no fue como otros. Porque esta vez no se miró rápido, no evitó su reflejo, no pasó de largo. Esta vez se detuvo. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando te detienes a mirarte de verdad, empiezas a ver cosas que habías ignorado durante mucho tiempo. No solo lo físico, sino lo emocional, el cansancio, la desconexión, la forma en la que te has ido apagando poco a poco sin darte cuenta. Pero también ves algo más, algo que sigue ahí, aunque lo hayas olvidado, tu identidad. Y ese día, Rosa hizo algo diferente. No se transformó por completo, no hizo nada extremo, solo se arregló, se peinó con intención, se puso algo que le hacía sentir un poco mejor. Se miró unos segundos más de lo habitual, y aunque pueda parecer pequeño, ese gesto cambió algo dentro de ella. Porque aquí está la verdad que casi nadie te dice. Arreglarte no es vanidad, es memoria. Es una forma de recordarte quién eres cuando la rutina intenta borrarlo. Y esto cambia todo, porque ya no se trata de impresionar a nadie. Se trata de no desaparecer para ti misma. Y lo más impactante vino después. Porque cuando Rosa salió ese día, nada externo había cambiado. Pero algo en su forma de caminar sí. Su postura, su mirada, su ritmo. Y sin darse cuenta, el mundo empezó a responder de forma diferente. No porque se hubiera vuelto otra persona, sino porque empezó a proyectar algo distinto. Y aquí es donde entra algo muy importante. Las personas no reaccionan solo a lo que ven, reaccionan a lo que perciben, a la energía, a la presencia, a esos pequeños detalles que comunican sin palabras. Y cuando tú cambias cómo te tratas, el mundo cambia cómo te responde. Pero aquí viene la parte que muchos no quieren aceptar. El descuido personal no empieza en el espejo, empieza en la mente. Empieza cuando dejas de considerarte prioridad. Cuando todo es más importante que tú. Cuando te acostumbras a ponerte al final de tu propia lista.
Y poco a poco, sin darte cuenta, te vas apagando. No de golpe, no de forma evidente, sino de manera silenciosa. Dejas de elegir con intención lo que te pones, dejas de cuidar los detalles, dejas de mirarte con atención, y ese descuido externo es solo el reflejo de algo interno. Pero aquí está lo poderoso. Si puedes perder esa conexión poco a poco, también puedes recuperarla. Y no necesitas grandes cambios para hacerlo. No necesitas dinero, ni tiempo extra, ni una transformación radical. Necesitas algo mucho más simple, pero más difícil de mantener. Constancia en los pequeños hábitos. Porque esos 10 minutos frente al espejo no eran sobre apariencia. Eran sobre presencia. Sobre volver a estar contigo. Y aquí es donde la mayoría de las personas se pierde sin darse cuenta. Porque creen que para cambiar su vida necesitan algo grande, algo radical, algo que lo transforme todo de un día para otro. Cuando en realidad lo que más impacto tiene son esos pequeños momentos que parecen insignificantes, pero que repetidos día tras día terminan redefiniendo quién eres. Y esto es algo que Rosa empezó a entender sin que nadie se lo explicara. Simplemente lo sintió. Porque cuando terminó esos 10 minutos frente al espejo, no se convirtió en otra persona, no resolvió todos sus problemas, no cambió su vida de golpe. Pero algo dentro de ella se movió, algo muy sutil, pero muy poderoso. Como si hubiera despertado una parte de sí misma que llevaba tiempo dormida. Y ese es el detalle que casi nadie ve. No es el cambio externo lo que transforma tu vida. Es la decisión interna que lo inicia. Porque en el momento en el que decides dedicarte tiempo, aunque sea poco, estás enviando un mensaje muy claro a tu mente. Importo. Y puede parecer simple, pero no lo es. Porque durante años muchas personas viven haciendo exactamente lo contrario, ignorándose, posponiéndose, dejándose para después, como si siempre hubiera algo más urgente, más importante, más necesario. Y lo que no ven es que cada vez que hacen eso, se alejan un poco más de sí mismas. Pero aquí es donde todo empiezan a cambiar, porque cuando haces ese pequeño gesto de volver a ti, de mirarte con intención, de arreglarte no por obligación, sino por elección, estás reconstruyendo algo que parecía perdido. Tu relación contigo misma. Y esa relación lo cambia todo, porque es la base de cómo te mueves en el mundo, de cómo hablas, de cómo decides, de cómo permites que otros te traten. Y Rosa empezó a notarlo en cosas que antes ni siquiera percibía. La forma en la que caminaba por los pasillos ya no era la misma. No bajaba la mirada automáticamente. No se apresuraba como si quisiera pasar desapercibida. Y esto puede parecer pequeño, pero no lo es, porque el cuerpo refleja lo que sientes por dentro. Y cuando algo cambia internamente, el exterior lo sigue. Y aquí viene algo muy importante que necesitas entender. El mundo no responde a lo que dices que eres, responde a lo que proyectas sin darte cuenta. Y cuando empiezas a cuidarte, a prestarte atención, a tratarte con más respeto, eso se transmite, aunque no lo expliques, aunque no lo digas en voz alta. Las personas lo perciben y reaccionan de forma distinta. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca otra vez, porque piensan que esto es superficial, que se trata solo de verse mejor, de aparentar, de impresionar. Y no, no va de eso, va de algo mucho más profundo, va de recuperar tu lugar. Porque cuando te descuidas constantemente, no solo cambia tu apariencia, cambia tu energía, tu presencia, tu forma de estar en el mundo. Y poco a poco, sin darte cuenta, te haces más pequeña, más silenciosa, más invisible. Y ese es el verdadero problema. No es cómo te ven los demás, es cómo te estás dejando de ver tú. Porque cuando dejas de reconocerte, cuando dejas de valorarte en los pequeños detalles, empiezas a aceptar menos, a conformarte más, a justificar cosas que antes no habrías permitido. Y todo eso empieza en algo tan simple como no dedicarte tiempo. Pero aquí viene la parte poderosa. Puedes romper ese ciclo en cualquier momento. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuántas veces te hayas dejado de lado. No importa si sientes que ya es tarde. No lo es. Porque mientras estés aquí,
Tienes la capacidad de elegir diferente. Y esa elección no tiene que ser perfecta, no tiene que ser grande, no tiene que ser visible para nadie más. Puede empezar con algo tan simple como esos 10 minutos. 10 minutos en los que decides parar, mirarte, cuidarte, recordarte que sigues ahí. Y cuando repites eso día tras día, algo empieza a reconstruirse. No de golpe, no de forma mágica, pero sí de forma real. Empiezas a sentirte distinta. Empiezas a moverte distinto. Empiezas a notar que ya no aceptas lo mismo, que ya no te hablas igual, que ya no te tratas con la misma indiferencia. Y eso cambia tu vida mucho más de lo que imaginas. Porque al final, no se trata de cómo te ves. Se trata de cómo te sientes cuando te ves. Se trata de si te reconoces, de si te respetas, de si te das el lugar que mereces en tu propia vida. Y aquí es donde todo cobra sentido. Porque Rosa no cambió porque se arregló un día. Cambió porque decidió no volver a ignorarse. Y esa decisión, aunque nadie la vio, fue el punto de inflexión. Y tú puedes hacer lo mismo. No mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando te sientas lista. Hoy. Con algo pequeño. Con algo simple. Con algo que no depende de nadie más. Porque el cambio no empieza cuando el mundo te ve diferente, empieza cuando tú decides no volver a desaparecer de tu propia vida.